Está fumando un paso a la vuelta de la esquina. Y no fuera así, qué capital tan aburrida. Hola amigos de La Fogata Radio, soy Lucas Ramírez, hoy estoy en Vorterix, 18 de enero, un calor impresionante y tocan los Gardelitos, traen todo su rock and roll y vamos a ver qué opina la gente de este show. Bueno, ¿cómo lo viviste el show de hoy? La verdad, loco, un lujo. La verdad que fue un lujo el show. Se pasaron como siempre, los Gardeles siempre dando fiesta. Fiesta como siempre. Y haciendo alusión al último tema de tocar, Mezcla Rara, ¿a quién mandarías a la concha de su hermana? ¡Aguanten los Gardeles, che! A mi jefe, los pedazos de putos de L&L de Don Torcuato, son todos unos putos que váyanse a la concha de su hermana, amigo. Te quiero, guacho, te quiero un montón, boludo. La última. Hoy cumpleaños el Flaco Esquiava y mandar un saludo. No, papá, mirá. Aguante River, amigo. Cumpleaños Juanfer, mandale un saludo a Juanfer. Aguante Juanfer, Piculichi, Gallardo, el más grande. Y los boteros tienen todo el culo roto, puto. Estamos acá, un grupo de amigos que vinieron a ver los Gardelitos. ¿Cómo están, chicos? ¿De dónde vinieron? Todos, a ver, Pablo Podestá, todos. Todo Pablo Podestá. Una familia. Familia, literalmente. Gran Buenos Aires. Mi madre, Mi hijo. la mujer de mi primo y el primo Lucas. Bueno, ¿cómo vivieron el show? ¿Les gustó la lista, los visuales? Ah, excelente. Una lista excelente, la verdad que la pasamos muy bien. 100% Gardelitos todos, los cuatro. ¿Qué cambiarían? ¿Algo del show? ¿Algo que cambiaran? Le daría más tiempo, una horita más. Aguante Temperley. No, aguante Aguante Bursaco, Fede, aguante Bursaco. Temperley. Aguante Bursaco, no, olvídate. Aguante Bursaco, no. Vamos Bursaco arriba. Muy bien, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los anteojos, me quedan bien, Bueno, amigos, ¿de dónde vinieron a ver los Gardeles? Villa Maipú, San Martín. ¿Vos también? Sí, lo mismo. Bueno, Todavía lo conocemos. ¿les gustó el show hoy? ¿Les gustó la lista, los visuales? Gustó porque siempre mete lo que nos gusta a nosotros, un par de lo viejo y lo mete mezclado con lo nuevo. Es un lugar lindo para verlo, que lo ve de todos lados lindo y se disfrutó. El final explotó. Como siempre lo suele hacer los Gardeles. ¿Cambiarían algún tema o meterían algún tema? Ah, lo que toca los Gardeles está bueno, lo que sea. Yo siempre un poquito más de corneta de rock and roll, siempre. Querés meter algunos más de los primeros, son los clásicos, lo que le gusta a la gente y que estamos cumpliendo con lo nuevo también, que está muy bueno para seguir prosiguiendo lo que son los Gardeles, que es una pasión de, así que nosotros somos grandes, pero es un orgullo que vengan los chicos y que esta banda siga trascendiendo porque tiene todos los códigos y toda la lealtad del rock nacional. Es una de las bandas, así yo como ya estoy grande y ya recorrí cualquiera, es una banda que siempre voy a seguir. Los códigos que tienen los Gardeles no la tienen ninguna. Los Maldinos venía a pasarla bien, es así. Nosotros ¿hace cuánto venimos? ¿Hace 20 años? 20 años que venimos. Los Maldinos venía a pasarla bien. Ya está. Paramos, diferencia de la vida, pero los sentimientos siguen ahí, los Gardeles siempre van a ser los Gardeles. Bueno, déjenle un mensaje a los chicos de los Gardelitos, lo veo muy emocionado, con mucha emoción por la banda, seguramente lo van a ver, así que dejen un mensaje ustedes, un poquito cortito, una palabrita. Siempre tiene que ser los Gardeles y seguir toda la vida la herencia de corneta que no se muera nunca. Porque nosotros somos padres, lo seguimos de antes y es la herencia de los Gardeles que no tiene que morir nunca. Muchachos, humildad. Acá hay humildad. Esta gente viene por la humildad que tienen los Gardeles. Esto es pueblo, esto es rock and roll de verdad, esto es pueblo y esta es gente humildad. de verdad. La última, hoy cumpleaños de Gallardo, un saludo, mándenle. ¡Vamos, muñeco, vato! ¡Aguante River, amigo! ¡Vamos, River, mierda! Yo soy de Boca, pero igual. ¡No importa, guacho! ¡Aguante River! ¡Ea! ¡Vamos, River, loco! ¡Aguante Gabigol! Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Te gustó la lista, los visuales? Buenísimo, ya no lo veía el año pasado y nada, bueno, acá siguiéndolo donde sea, siempre. ¿Qué tema agregarías, ponele a la lista? Uno que decía, hoy no lo tocaron, pero me hubiera gustado escucharlo. Tibia Noticia del Sol, ese lo agregaría. ¿El final te gustó? Porque recién lo cuestionaron un poco. Mezclas raras, como dijeron que ya... Es un clásico, es así. Para mí está perfecto. A ver, un dúo acá, los chicos. ¿De dónde vinieron, chicos, a ver los Gardeles? Yo vengo zona sur, Bursaco. Villa Porredón. Ah, bien, no están tan cerca igual que vos. No, estamos Pero lejos. Gardel nos une. Los Gardeles une, ¿cierto? Siempre A todos los barrios. es una pasión, solo por amor. Bueno, ¿cómo vivieron el show hoy, la lista, los visuales? Muy zarpado, como siempre. Como siempre, el Eli y los Gardeles, solo por amor. Es una hermosura lo que es vivir con gente que nos conocemos
de todos los barrios y siempre estamos y estamos acá, siempre, ¿no? Siempre que se pueda estamos acá, siempre. Bueno, se recuerda bien al corneto entonces en estos shows. Al viejo siempre, la memoria de todo, como ella hace cuánto va a los Gardel. Una banda. Yo también hace un montón y siempre lo recordamos con amor. Y ahora está siempre, como dije siempre, está Leli, siguió los pasos de él y es lo mejor que hay. ¿Qué esperan para este 20 de los Gardeles? ¿Algún disco nuevo? ¿Algún lugar que les gustaría que toquen? Y bueno, como ahora tocan en Jujuy, siempre fuimos a todos lados y bueno, ahora Jujuy, lo más importante, ¿no? Bueno, la gira por todos lados. ¿A todos lados lo siguen? A todos lados, fuimos a Uruguay. Sí, ¿no? fuimos a Uruguay, a Coquín. Sí. Después de Mar del Plata y bueno, antes Jujuy. Y eso, ir a Jujuy, otra provincia y sentir lo que todos los pibes sentimos, que estamos siempre acá, que lo seguimos. Como siempre digo, es solo por amor a los Gardelitos. Hacía mucho calor adentro, ¿con qué se baja el calor ahora? Y bueno, ahora tomamos unas cervecitas, una birra, adentro también una birra. Y seguir. ¿Birra o vino? Te voy a elegir. Tenés que elegir una para toda tu vida, ¿birra o vino? No sea malo. Acá una amiga que me sacó las gafas. ¿De dónde te viniste? De Verazategui. Verazategui, lindo viaje tiene la vuelta. Bueno, ¿cómo viste el show hoy? Bien, muy bien, pagué mucho. Muy bien. ¿Vos? Bien, sí, estuve acá. Ok, genial. Bueno, aludiendo, como le decía a los chicos en el último tema, ¿a quién mandarías a la concha de su hermano? Ah, mucha gente, chicos. Le mandaría mucha gente. Banfield. Principalmente las personas que no están... Mi nota, por favor. No, pero... Mi nota. Mi nota. Por La gente de favor. Banfield le puede decir. A mucha gente. ¿Vos a quién mandarías a la concha de su hermana? Y yo mandaría a la concha de su hermana a la Reta, por ejemplo. Ah, Atlanta. también. Si empezamos a hablar de política, chicos, es un punto muy jodido. Bueno, me voy a ir para allá, así los dejo otro. A la policía también. A la Yuto también. Sí, que deje de molestar a los pibes. Que vaya donde realmente roban. Ahora sí. Chao, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te va? ¿De dónde te viniste acá a los Gardeles? Bien, vos. Ayer estuve en Bolsón, así que tomé un micro Bolsón-Bariloche y acabo de llegar hace una hora y nos vinimos acá a ver. ¿Buen viaje te pegaste? Sí, soy de acá, pero bueno, había que venir, había que estar. Bueno, ¿cómo lo viviste hoy? ¿Qué te pareció el show, la lista, los temas? Muy lindo show, muy lindas las visuales, toda la escenografía, la verdad que todo de 10. Los inflables, todo, ¿te gustó todo? Espectacular todo, vamos a Gardeles. Como le preguntaba a los chicos, haciendo alusión al último tema, Mezcla Rara, ¿a quién mandarías a la concha de su madre? Justo lo dijo el pibe. Y a todo cambiemos, o sea, cambiemos como partido completo y a todos y todas las gorilas. ¿Los Gardeles son de Perón? Obviamente, los Gardelitos son de Perón, sin duda. Un compañero de gafas. Exacto, gafas de noche. Aparte la luz, viste, como que... Esto es un sentimiento que no se puede parar, que representa a mucha gente cada día más y que llega con el corazón, sentimiento y pasión, barrio, familia. Eso es los Gardeles. Bueno, Familia, banda. ¿Cómo? ¿de dónde te viniste ahora? De Tablada. De Tablada De Tablada a Colegiales. a pleno. Olvídate. Bueno, siempre con los Gardeles. ¿Te gustó la lista, los visuales hoy? Es una siempre, la explotan siempre. La vienen explotando hace 2 años que venimos explotando a todos lados. La fiesta es popular y nacional. Es de todo. ¿Los Gardeles son peronistas? No, los Gardeles son de todo. No, eso importa el peronismo. Es peronista, es radical, es todo lo que sea pueblo, amigo. Todo lo que sea pueblo y todo lo que sea buena onda y compartir. Compartir es Gardeles. ¿Qué te gustaría en este 2020 que hagan los Gardeles? ¿Disco nuevo, video nuevo? ¿Algún lugar que te gustaría que toquen con alguien? Que sigan haciendo lo que vienen haciendo, que la vienen rompiendo toda. Cada vez crece más la banda porque la viene rompiendo toda. Y cada vez viene bancando más la gente, es así. Y bueno, la última, haciendo alusión al último tema que fue Mezclas Raras, ¿vos a quién mandarías a la concha de su hermana? Al macrismo y a todos los oligarcas que no dejan a la gente humilde en paz. A eso mandaría a la concha de su hermana. Vale, muchas gracias. Igual, buenas noches. Pleno. Tortuguitas, ¿tenés un lindo viaje ahora? Sí. ¿Vos también allá? También, sí, tren, avión, subte, lancha. Todos juntos. Bueno, ¿cómo vieron la lista, el show hoy, los visuales? ¿Cómo les gustó? Todo bueno como siempre, bueno, motiva igual Gardeles. Así que estuvo mortal. Mucho calor. Sí, eso es indudable. Se sigue manteniendo el espíritu de los Gardeles de siempre, ¿verdad? Sí, siempre.
¿Te gustó la lista vos? Sí, sí. ¿Cambiarías algo, meterías algún tema? Decís, me gustaría que toquen. ¿Tú sabés lo que pondría? Que toque la mamita. Eso estaría mortal. Estaría tocar la mamita, el dragón. Eso estaría bueno. Bueno, por último, a ver, el último tema fue mezclas raras acá en el Vorterix. ¿A quién mandarían a la concha de su hermano ustedes? Y a ver, hasta ahora, ¿quién te podría mandar? No, la verdad no se me ocurre a nadie, loco. Es difícil ahora. Te iba a decir Macri, pero Macri ya no está, así que... Qué bondad que tiene este muchacho, por es increíble. ¿Vos a quién mandaría a la concha? Tiene que haber uno, a tu jefe, no sé, a alguien. A mi amigo que no me acompañó, el amiguero Gustavo, me dejó colgado. ¿El amiguero es malafamero también, el amiguero? Todos somos malafameros, ¿qué vas a decir? ¿Dónde sos? ¿De dónde te viniste a Belo Bardeles? De los troncos, tigre. Ah, bien, tenés un viaje ahora. Un viaje. Tremendo viaje, tremendo Aguante viaje. Gardelitos, Aguante papá. los Gardel, amigo. 83 grados de temperatura. No nos importa nada porque siempre hay Fernet. Siempre hay Fernet. Te siento medio transpirado. Y hay que bajar todo, que tenía calor. hay que bajar todo esto. Y Gardel me ofrece. Existe, Juanito. Y hablando de mezclas raras, ¿a quién mandarías a la concha de su hermana? A Macri, a todos los gorilas de mierda que me estarán viendo. Acá no creo que me estén viendo si están... Vos queda tranquilo que lo van a ver. Literalmente eso, nada. No, entonces los Gardeles y son peronistas. Los Gardeles son peronistas. Como el 47% del pueblo. Bueno, muchas gracias. Chao, no. Hay unanimidad. Unanimidad, no, increíble. Son peronistas de zona oeste y de zona sur. Una cosa de loco. Bueno, y haciendo alusión al último tema, cerrón con mezclas raras, ¿a quién mandarían a la concha de su hermana? De a uno, piénsenlo. Bueno, Macri ya se fue, así que no lo podemos mandar a la concha de su hermana. Aguante corneta, loco, él es un Aguante careta. corneta. No, pero que se vaya Macri por Macri, se fue, que se siga yendo más lejos. Macri. A la concha de su hermana, ¿a quién mandarían? Macri. Macri, 100%. Que se vaya Es- a la concha de su hermana. es respuesta universal. Se ha ido, que se vaya a la concha de su hermana. A un compañero de laburo que es macrista también. A la concha de su hermana. ¿No mandaría a la concha de su hermana al boludo que tiró un chancho al helicóptero también? Pero estaba muerto, estaba vivo. Decime vos que tenés anteojos luminosos. Estaba muerto, estaba vivo. Está vivo. Lo mandé a la concha de su hermana al carnicero que le vendió el chancho muerto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo te va? ¿De dónde viniste a ver a los Gardeles? Venimos de Saavedra. Leoncito, mi hijo, de 7 años, y yo, Julieta. ¿Vos te gustó los Gardelitos hoy? ¿Te gustó el show? Sí, ¿Le ha gustado? ¿Vos te ha gustado? ¿Te gustó la lista? ¿Te gustó los visuales? me encantó, me parece que es una muy buena banda legendaria de nuestro rock a la que me encanta venir a ver. Siempre. ¿Te cambiarías algo de la lista? No, me encantan todos los hitazos gardelianos. Gracias, muchas gracias por esa lista. ¿Qué esperás de este 2020 para los Gardelitos? Me parece que les va a ir bárbaro, porque tienen un montón de magia y de rock and roll y que a mucha gente nos encanta, básicamente. ¿Y con quién te gustaría que compartan un escenario, por ejemplo? Con La Renga, con Callejeros, con La 25 y también con otras bandas que vengan de afuera, con algo de trap, ponele, que los escenarios sean más compartidos, con los artistas más jóvenes por ahí también. O sea, como un poco y un poco de todo, para todas y todos. Y bueno, la última, haciendo alusión al último tema, decían mezclas raras, ¿a quién mandarías vos a la concha de su hermana? Pará, te voy a dejar que te lo responda León si es que quiere. ¿Vos viste mezclas raras? Pilar. Es su prima. Igual la amo. Hay problemas en familia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno amigos, ahí pasaban las voces de la gente que vino a ver los Gardelitos acá atrás mío. No es la Casa Rosada, es el Teatro Vorterix. Espero que les haya gustado esta entrevista. Soy Lucas Ramírez para La Fogata Radio. Nos vemos la próxima.